17, del 1 al 4, y empieza así. Dice: luego habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Si has estado desconectado de la historia de Números, te pongo rápido al tanto. Dios ha estado llevando su pueblo a través del desierto. Les prometió esa hermosa tierra prometida, el Canaán, una tierra en la que fluye leche y miel, pero cuando vieron la tierra se espantaron, porque dice la palabra que había gigantes, y en lugar de creer la promesa, pues despreciaron la tierra, y entonces la consecuencia fue que no iban a entrar esa generación sino hasta sus hijos. Y entonces esto ocasiona un sentimiento de rebeldía en el pueblo, un sentimiento de rebelión, de ver, ahora sí, quién tiene la culpa. Y los primeros que ven es Moisés y Aarón, y echarle la culpa a ellos, y entonces el pueblo está en una etapa de rebeldía, porque no quieren la disciplina que Dios les puso. Tienen este corazón rebelde, y en esta rebelión viene la semana pasada vimos cómo ocurrió una terrible rebelión en Corea que terminó pues con la vida de muchos del pueblo, pero también con una enseñanza muy padre del perdón y la gracia de Dios. Pero estando fresca esta rebelión, Dios quiere afirmar ahora el liderazgo tanto de Moisés como de Aarón, para que el pueblo ya no siga rebelándose en contra de esos líderes que él puso. Y entonces es donde entra esta porción que leemos. Después de esa rebelión en Corea, ahora Dios quiere aclarar más las cosas. Quiero dejarle bien claro al pueblo: ellos dos, Moisés y Aarón, son los que yo escogí. No traten de derrotarlos, no traten de juzgarlos, no traten de rebelarse contra ellos, porque yo los he puesto. Y entonces vemos que aquí Dios da una instrucción. Dice que cada líder de cada tribu, hay 12 tribus, va a poner en una vara el nombre del líder, como representando a la tribu. Y entonces ellos lo van a traer y van a ver a través de esas varas quién es el líder que Dios escogió. Ahora, ¿por qué una vara? La vara en la simbología bíblica representa autoridad. Si tú te acuerdas o has leído, por ejemplo, el Salmo 23, que empieza muy bonito: el Señor es mi pastor y nada me faltará, etc. Y dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es el instrumento de un pastor que utiliza para guiar a las ovejas. Todos los pastores de ovejas llevaban una vara. Moisés llevaba una vara. Cuando Dios lo llamó de Egipto, estuvo un tiempo pastoreando ovejas, y después, cuando viene a liberar al pueblo por algún motivo, pues no se deshace de esa vara, sino sigue, porque el Señor le dice: vas a hacer señales con esta vara, etc. Vimos que la vara hizo ciertos milagros, prodigios, se convirtió en serpiente para dar señales y creerles. Últimamente, para salir y cruzar el mar, sé que Moisés pone la vara sobre el mar y el mar Rojo se abre en dos y el pueblo puede pasar por el centro. Para Moisés esa vara era un símbolo de su liderazgo, el liderazgo que Dios le había dado. La vara representa autoridad, representa guía, representa cuidado, también representa disciplina. Entonces lo que Dios está haciendo al decirle: cada uno de los líderes toma una vara y ponga su nombre, está diciendo: vamos a ver quién respaldo como líder. ¿Quién respaldo como líder? ¿Y cómo van a saber? Dice que las varas van a ser llevadas al tabernáculo, en el lugar santísimo, ¿te acuerdas? Donde se encuentra el arca del testimonio, y que la vara que florezca
que reverdezca va a ser la vara del guía espiritual del pueblo. Entonces es lo que dice el versículo 5. Mira, si continuamos leyendo, dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces, en todo esto creo que hay un principio muy importante del liderazgo. Dice el primer principio que te voy a recalcar o resaltar de la lectura. El liderazgo que florece busca el respaldo de Dios. Porque es aquí lo que está diciendo el Señor: yo voy a respaldar a aquel que ponga por líder, y se va a hacer evidente a través de esta vara que reverdezca, que florezca. Si tú te acuerdas, en el capítulo pasado, la semana pasada, vimos que estos hombres que se querían rebelar buscaron el respaldo no de Dios, sino dice que buscaron 250 hombres del pueblo para que los respalden. Ellos, en lugar de buscar el respaldo de Dios, buscaban el respaldo de los hombres. Un liderazgo que en verdad Dios va a usar va a ser un liderazgo que busque el respaldo de Dios antes que el respaldo de los hombres. Muchos líderes hoy en día buscan el respaldo de personas antes que el respaldo de Dios, y pierden el piso tratando de agradar a los hombres. Y ese es un gran problema. Cuando un líder, cuando un pastor, cuando un guía espiritual pierde el piso por querer agradar al hombre, a las personas, antes que a Dios. Por eso mismo muchas iglesias hoy en día ya no predican la palabra de Dios, o ya no predican la palabra completa. Se enfocan en temas bonitos, se enfocan en temas agradables y omiten temas que pueden ser ofensivos. Algunos de los temas menos predicados en las iglesias hoy en día son temas como el pecado, temas como el juicio, incluso evitar a toda costa el tema del infierno, ¿no? O sea, ni hablar del infierno, si me salto ese versículo y continúo con lo demás. ¿Por qué? Porque son temas que a lo mejor a otras personas pueden resultarles confrontantes, hasta cierto punto ofensivos. ¿Sabías que Jesús habló más del infierno que del cielo? Dato curioso. Busca en los evangelios, en los 4 evangelios, las enseñanzas que Jesús habló del cielo y las enseñanzas que Jesús habló del infierno, y sorprendentemente te vas a dar cuenta que Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque era un lugar horrible y Jesús tenía que advertir: arrepiéntanse, ¿no? No quieren ir a ese lugar. Era el amor de Cristo el que lo llevaba a predicar de este tema tan poco deseable. Y hoy en día el infierno es uno de los temas menos tocados en las iglesias. ¿Por qué? Porque se busca el respaldo de los hombres y no el de Dios. Por temor de perder congregantes, el temor de perder simpatizantes, mejor vamos a hablarle lo que a la gente le gusta escuchar. Te voy a hablar muy bonito del amor, y te voy a hablar muy bonito de la misericordia. Te voy a decir todas estas cosas que a ti te gustan escuchar, y está bien. Si está en la palabra hay que enseñarlo, pero no a costa de omitir otras enseñanzas. Ese no es un liderazgo que Dios va a respaldar. Debemos permitir que sea Dios quien nos respalde. Y en todo esto es un buen momento para preguntarnos: ¿de quién estamos buscando el respaldo? ¿A quién estamos buscando agradar? En tu vida personal, hoy en día, ¿a quién estás buscando agradar? ¿A Dios o a los hombres? Fíjate, Colosenses 3, 23 y 24 nos da una exhortación bien importante. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si estás buscando el respaldo de los hombres, va a haber muchas cosas que no vas a querer o estar dispuesto a hacer.
Primero de la lista, compartir el evangelio, ¿verdad? ¿Cómo vas a compartir el evangelio si buscas agradar más a los hombres que a Dios? Te va a dar pena, van a pensar que soy raro, van a pensar que estoy medio loco, me van a decir que soy medio fanático. Prefiero agradarles a ellos, ¿no? Prefiero, pues, que me vean como buena onda, así que me vean como cool, no lo sé. Estás en la onda de hoy en día, me quiero ver hipster, ¿no? Frente de ellos, y el evangelio como que ya no es tanto, ¿no? ¿A quién quieres agradar? En el servicio, si estás sirviendo en la iglesia, ¿estás sirviendo para Dios, para los hombres? ¿Estás haciendo las cosas para que un pastor te vea, para que un líder te vea, para que otros hermanos te vean, o realmente para que el Señor te vea? Dios está dispuesto a respaldarnos cuando buscamos hacer lo que a Él le agrade. Y es el mensaje que está dando Aarón. Por eso vamos a ver que Él va a respaldar a Aarón. Él está haciendo lo que a mí me agrada, Él está haciendo mi voluntad y yo lo voy a respaldar delante del pueblo. A diferencia de aquellos hombres que se quisieron rebelar y en lugar de buscar agradar a Dios, buscaron agradar a los hombres y el Señor los destruyó. Versículos 6 al 8, mira cómo continúa. Dice, y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. ¿Te imaginas? Uno que esperaba a lo mejor, no sé, una ramita que le saliera, y el Señor que ¡pum!, lo llena. Entonces vemos que se lleva a cabo tal y como Dios lo pide. Cada vara tenía el nombre del líder de la tribu. Son llevadas todas las varas al lugar santísimo dentro del tabernáculo donde está el arca del testimonio. Dice que Moisés se va y al día siguiente regresa, y entonces la vara de Aarón, dice, estaba reverdecida, pero era evidente que era un milagro. Digo, una vara de madera seca es madera muerta, ya no tiene vida, no hay manera de que esa madera vuelva a la vida mágicamente para producir fruto o plantas, ¿no? O sea, no, eso de por sí ya es un milagro. Pero vemos que no solamente reverdece esta vara, o sea, no solamente el tronco vuelve a la vida y empieza a producir ramas, sino que dice que le salieron flores, renuevos, y dice hasta almendras. O sea, empezó, ahí te das cuenta que la vara de Aarón era una vara de almendro, ¿verdad? Porque regresó tanto a la vida que produjo frutos, desde que produjo almendros. O sea, es algo increíblemente milagroso. Y creo que hay un principio que también podemos aprender de esto. Y es el segundo principio que te voy a dar esta noche. El liderazgo que florece da buen fruto. Tristemente hoy en día se han levantado todo tipo de líderes que enseñan todo tipo de cosas. Algunos predican por un lado la verdad, ¿no?, la palabra de Dios. Otros al otro extremo predican blasfemias. Pero los más peligrosos son los que meten un poquito de aquí, un poquito de allá, y te meten una mezcla que se ve bien rica, o sea, se escucha bien a los oídos, ¿no? Un poquito de Biblia, un poquito de aquí, un poquito escondido de esta otra corriente, ¿no?, que no es bíblica, pero se la voy a meter. Eso es lo más peligroso. A veces no siempre es fácil distinguir a un falso maestro, a un mal líder. Sin embargo, Jesús nos enseñó algo muy importante cuando esto sucede. En Mateo 7, del 15 al 17, fíjate qué es lo que nos enseña Jesús. Dice, guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? Entonces estos son los peligrosos, lo que te digo que se confunde, parece cristiano, parece bíblico, pero le meten de otras cosas, eso es lo peligroso. Entonces, ¿cómo nos cuidamos de eso? Fíjate cómo dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces eso es lo que nos dice Jesús cuando las cosas se ven medias borrosas, cuando no es tan claro discernir quién está enseñando la verdad y quién no. Dice, vete a los frutos. Joseph Smith, por ejemplo, el fundador de los mormones, traía un mensaje atractivo. Todavía lo trae. De hecho, de vez en cuando a lo mejor recibes visitas de estos altos, ¿no? Con corbata y su camisa blanca. Y trae un mensaje atractivo. ¿Qué te hablan? Si alguna vez les has abierto, ¿qué te hablan? ¿Te hablan de Jesús? ¿Te hablan de la Biblia? Por supuesto, no te hablan de primera instancia todas las doctrinas erróneas que tienen, pero empiezan con un mensaje que tú dices, este es cristiano. Pero dice el Señor, vete a los frutos. Joseph Smith, su fundador, tuvo 33 mujeres. Lo intentó esconder de su esposa, pero yo creo que no era nada fácil esconder 33 relaciones amorosas. Lo terminó cachando. Él dijo que recibió una revelación de parte de Dios con unas tablas de oro. Casualmente solo los puros de corazón lo podían leer, entonces si tú no lo leías estabas en pecado. Entonces los que estaban con él, no, sí, yo sí lo veo, sí, yo soy puro de corazón, sí veo lo que tú ves también, ¿no? Claro, un buen gancho, que casualmente hoy en día están extraviadas las tablas también. Pero entonces dice que Dios le dio una nueva ley, el famoso libro de Mormón, ¿no? Pero entonces sus mismos frutos terminan desenmascarando a este hombre como falso maestro. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús nos enseñó. Si no ves claro, si no alcanzas a discernir si es la verdad lo que te está enseñando o no, mira los frutos. Y el fruto de este hombre salió completamente inmoral. Primero engañando a su esposa con muchas mujeres y después descaradamente, abiertamente, recibiendo a esas mismas mujeres. 33. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Vemos que la vara de Aarón reverdeció y dio frutos. Dios está respaldando con buen fruto a Aarón. Otro hombre llamado Charles Taze Russell fue editor y presidente de la famosa Atalaya de los Testigos de Jehová. Lo mismo, tú lees la Atalaya, la revistita es fácil de leer, es muy amena. Parece bíblico, otra vez. De esas cosas que dices, pues es que sí, está padre y me está hablando de la Biblia. Vamos a ver otra vez a los frutos. ¿Qué pasó con este hombre? Estuvo involucrado en muchas demandas, muchísimas demandas. Una de ellas de su propia esposa, que en el mismo proceso de divorcio lo acusó de haber tenido encuentros sexuales con su hija adoptiva. Después también estuvo en un escándalo del que perdió porque estafó gente vendiéndoles el trigo, ¿cómo le llamaban? El trigo santo, el trigo milagroso, que era un trigo especial que crecía más rápido, y se le cachó de estafa, ¿no? Estaba haciendo dinero de la gente. Otra vez, no se ve muy claro, dice Jesús, mira los frutos. Y entonces regresamos a la historia de hoy, el libro de Números,
Y Dios sigue diciendo, miren los frutos, pero en este caso, la vara de Aarón da fruto bueno. Y es lo que está dando a conocer de Aarón. Yo lo estoy respaldando. Y es un buen momento para preguntarnos, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto está dando nuestra vida? Gálatas 5, 22 y 23 nos enseña qué fruto debemos de dar. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu. Y lo que vemos adelante es derivación del amor de Dios. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales cosas no hay engaño. Tú puedes ver la verdad en el fruto que da una persona. Y no solamente hablando de líderes o de predicadores, sino el creyente está llamado a dar este fruto. Y debemos de examinarnos ante estos versículos. El fruto del Espíritu es amor. Y del amor se derivan gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Estos son los frutos de caminar en el Espíritu y con el Espíritu. Y si no los estás dando, yo sé que dar es una lista bastante exigente, ¿no? Pero solamente podemos dar estos frutos cuando tenemos un caminar con Cristo. Porque no es nuestra naturaleza dar esto. El fruto de nuestra naturaleza se encuentra unos versículos antes en Gálatas. También te lo tengo ahí. Fíjate, este es el fruto de nuestra naturaleza. Dice Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ese sí es un fruto de nuestra naturaleza. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Claro que sí, esos son frutos de nuestra naturaleza. Iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, dice el Señor, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos sí son los frutos que naturalmente damos. No me tengo que esforzar para tener malos pensamientos, no me tengo que esforzar para reaccionar mal, para andar en pleitos o para sentir celos. Se me da muy natural. Pero el fruto del Espíritu no está en nuestra naturaleza, porque proviene de Dios. Y solamente puede darlo Dios a través de nosotros. Y si queremos dar el fruto del Espíritu, necesitamos tener un caminar con Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Hay dos respuestas muy comunes que recibo cuando pregunto esto. La primera es, ¿mi qué? ¿No? O sea, como, ¿de qué me estás hablando? No sé qué es una relación con Dios. Y la segunda es, bien, voy a la iglesia regularmente. Y ambas respuestas están mal. Uno, tenemos que saber que está en una relación personal con Dios. Si eres creyente, estás llamado a tener una relación personal con Dios. Es tu tiempo íntimo con Él. Es tu tiempo a solas, cuando estás en tu casa, a puertas cerradas. Es leer la Biblia y ver que Dios te hable a ti. No dependas que un pastor te enseñe la Biblia nada más. Tú tienes que tomarla y aprenderla de tu propia cuenta. Es saber orar antes de salir de mi casa. Es saber terminar el día en oración, pidiéndole perdón a Dios por lo que le he fallado, pidiéndole ayuda, alabándolo, dándole honra. Eso es tener una relación con Dios. Por eso la segunda respuesta también es mal. Que tú me digas, bien, voy regularmente a la iglesia, es, ok. ¿Y eso qué?
Claro que es importante venir a la iglesia, pero eso no es tu relación personal con Dios. Si queremos dar el fruto del Espíritu, necesitamos tener un caminar con Cristo diario. Esto es algo que en gran parte nos enseña Dios a través del desierto, de la dependencia de Él. Porque solo la dependencia de Él nos va a dar fruto del Espíritu. Entonces, regresando a Número, vemos que la vara de Aarón reverdece. No solamente reverdece, sino que tiene flores, tiene renuevos y tiene almendro. Se empieza a dar fruto a la vara de Aarón y es Dios respaldando. Entonces mira, versículos 9 al 11 continúa, dice: entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces, una vez que ya Dios mostró claramente a quién respalda a él, quién es el líder espiritual del pueblo, que es Aarón, por supuesto, el que Dios mismo había instituido desde el principio, entonces Dios le da la instrucción a Moisés que esa vara tiene que ser puesta en el testimonio. O sea, el arca del testimonio que se encuentra dentro del lugar santísimo del tabernáculo. Y esta es una manera de tenerlo como un recordatorio para la posteridad, de que es Aarón, el sacerdote, el líder espiritual que Dios respaldó, para que ya no siga el pueblo tratando de rebelarse en contra de él. Entonces Moisés va y tiene que poner esta vara que reverdeció dentro del arca del testimonio. Si tú te acuerdas, el arca de testimonio es una caja que era de madera, pero estaba recubierta de oro, dice, y tenía una tapa también que era de oro macizo, y tenía unas esculturas de unos querubines arriba, una arca muy bonita, era una caja grande. Y entonces Moisés viene a poner esto dentro del arca. Y de hecho no es la primera cosa que Moisés pone en el arca. De hecho, esta ya es la tercera cosa que Moisés pone dentro del arca. Y vale la pena que recordemos cuáles eran las otras cosas que habían dentro del arca, porque son importantes. Lo primero que había sido puesto en el arca era el maná que Dios hizo descender del cielo. ¿Te acuerdas de este pan que caía del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto? Eso lo vemos Éxodo 16:33. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Entonces aquí vemos la primera instrucción, ese maná que cayó del cielo, este pan a través del cual Dios milagrosamente alimentó al pueblo. Dice: ponlo en una vasija y ponlo en el testimonio, ponlo en el arca. ¿Para qué? Para que el pueblo se acuerde de que yo les alimenté estando en el desierto. Lo segundo que se introdujo en el arca fueron las tablas del testimonio, o sea, las tablas que tenían los 10 mandamientos. Esta instrucción lo vemos en Éxodo 25:16. Dios le dijo a Moisés: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio eran los mandamientos. Entonces, junto con el maná que Dios hizo llover, se pone también las tablas de piedra de los mandamientos que Dios había dado. Y ahora vemos un tercer elemento aquí en Números, que es la vara de Aarón que reverdeció, y le está poniendo aquí Moisés dentro del arca. Y es bien importante. ¿Por qué recordamos estos elementos? Porque cada uno de estos elementos representa a Jesús de una manera. Y es importante. Saber encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento es de las cosas más hermosas del mundo. Y bien padre al estudiar la Biblia. Primeramente, el maná, el pan que descendió del cielo para alimentar y saciar al pueblo,
Era una representación de cómo Jesús vendría también a la tierra para saciar en los corazones de los hombres, para proveernos del alimento espiritual. Fíjate, Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. O sea, yo soy el maná que había caído desde antes. Dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuán importante es que nosotros veamos a Jesús como nuestro maná, como nuestra saciedad, ¿verdad? Porque tratamos de llenarnos de tantas cosas, tratando de vaciar un vacío que solo Dios puede llenar. Y puedes tratar de llenarlo con muchas cosas, con fiestas, con amigos, con trabajo, con reuniones, con vicios, con alcohol, con lo que tú quieras. Puedes tratar de llenar ese vacío y te va a llenar un ratito, pero al final del día otra vez vas a regresar a estar vacío, porque ese vacío no se llena con otra cosa, sino con una relación personal con Cristo. Por eso Cristo es el maná, es el pan que descendió, que nos sacia, que nos llena, que nos satisface. Por otro lado, las tablas de la ley. Las tablas de la ley fueron dadas para que el pueblo anduviera en los mandamientos de Dios. También son una representación de Cristo. ¿Cómo? Porque Jesús vendría a este mundo no solamente para cumplir la ley, sino para darnos esa justicia que Él se ganó habiendo cumplido la ley. Porque nosotros fallamos. Nosotros no podemos tener esa vida perfecta. Somos pecadores. Pero Jesús vino al mundo a cumplir la ley y a darnos su justicia, para que podamos tener la oportunidad de llegar a Dios. Mateo 5:17, Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y efectivamente, Cristo vino para cumplir la ley y la cumplió al pie de la letra. Dice después el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, sin haber pecado ni una sola vez. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos hacer eso, y por ende no podíamos llegar a Dios. Entonces Jesús viene, cumple la ley a la perfección y dice: toma, yo lo gané por ti. Lo que no podías hacer, llevar la vida perfecta, yo la viví por ti. Toma mi justicia, cree en mí. Por último, la vara de Aarón que reverdeció, que es lo que estamos viendo ahorita. También es una representación de Jesús. Primeramente, porque Aarón era el sumo sacerdote. Y así también la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Mira Hebreos 7:26. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y por supuesto está hablando de Jesús. Dice: tal sumo sacerdote. ¿Por qué la Biblia le llama sumo sacerdote a Jesús? Porque la labor del sumo sacerdote era interceder delante de Dios por los hombres. Los hombres no podían llegar a Dios directamente, entonces el sumo sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Y entonces los hombres traían sus sacrificios, el sumo sacerdote lo presentaba delante de Dios para que el sacrificio cubriera los pecados del pueblo, era el intermediario. Y entonces lo hermoso que nos dice que ahora Jesús es el sumo sacerdote. Ya no es un hombre. Si tú crees que yo soy el intermediario entre tú y Dios, hay quienes me dicen: ora por mí, tú que estás más cerca de Dios. Claro que no. Yo soy un pecador igual que tú. El sumo sacerdote es Cristo, que murió por ti en la cruz. Y si tú quieres llegar al Padre, ve a Cristo. Puedes orar por tu cuenta. No necesitas que nadie interceda delante de Dios por ti. Cristo es el sumo sacerdote y tú puedes acercarte. Entonces vemos que por un lado la vara de Aarón representa el sacerdocio de Jesucristo,
Pero por otro lado, también podemos verlo de esta manera. La vara reverdeció como un testimonio de que Dios respaldaba a Aarón. Y Cristo también reverdeció como un testimonio de que era su Hijo amado, de que era nuestro Salvador, un testimonio para el mundo. ¿Y a qué me refiero con que Cristo reverdeció? Con que Él murió pero no se quedó muerto. Dios lo levantó de la tumba. Incluso Pablo dice en Romanos que fue plantado. No, ni siquiera murió y lo sepultaron. No, Él fue plantado para después reverdecer. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, te lo dejo de tarea. Él fue plantado, no fue muerto, fue plantado porque Dios lo iba a levantar aún más alto. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces es bien padre, porque así como la vara de Aarón reverdece como un testimonio de que Dios respaldaba a Aarón, así Cristo reverdece y es resucitado de entre los muertos y es exaltado hasta lo sumo como un testimonio para el mundo. Este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Escúchenlo a Él, síganlo a Él. Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Qué principio podemos aprender nosotros de esto? Es el tercero y último. Y con este termino. El liderazgo que florece refleja a Cristo. Al final del día, mira, Aarón no era nada más que un reflejo, que una sombra, que una representación del verdadero gran sumo sacerdote que iba a venir después, Jesús. Al final de cuentas, eso es lo que es Aarón en la Biblia. Una sombra imperfecta de aquel perfecto que iba a venir al mundo, nuestro gran sumo sacerdote que iba a interceder por nosotros, que no solamente tomaba el sacrificio que traía el pueblo y lo entregaba a Dios, sino que Él mismo se hizo el sacrificio y Él mismo se entregó delante de Dios. ¿Qué más podemos decir sino orar que nosotros podamos ser como Aarón? En el sentido de que él era un reflejo de Cristo y nada más. Que mi vida pueda hacer eso. Si tengo un liderazgo, que mi liderazgo pueda hacer eso. No hay mejor liderazgo que aquel que anhela parecerse y reflejar lo que Cristo es. Jesús mismo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y tendrán descanso para sus almas. No hay mejor liderazgo, ¿sí? Varón, tú que eres cabeza de familia, no hay mejor manera en la que puedas dirigir tu familia sino orar y decir: Dios, hazme un reflejo tuyo. Si tienes un liderazgo dentro de la iglesia, no hay mejor oración que puedas hacer eso. Señor, ayúdame a reflejarte a ti y a las demás personas, a mis demás hermanos. Incluso si tienes un liderazgo terrenal o mundano, estás en una posición prominente, ¿no? Eres jefe, tienes gente a tu cargo, haz de eso también tu oración. Dios, que mi liderazgo aquí sea un reflejo a Cristo para ellos que no te conocen. Y si no tienes un liderazgo, no importa, porque Dios desea que tú muestres a Cristo con tu vida. Utiliza la etapa en la que estás para reflejar a Cristo. Si eres estudiante, si eres trabajador, si eres soltero, si eres casado, y utiliza esto que soy ahora, Dios, para reflejarte a ti, a otras personas. No hay mejor liderazgo que ese.
En versículos 12 y 13 termina. Dice: entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Al final del día, el pueblo sigue ensimismado, ¿no? El pueblo sigue en autoconmiseración, sigue inconforme. Ellos no querían a Aarón y Dios les dice: pues ¿qué crees? Sí, es el líder que yo quiero para ustedes. Ellos no están muy contentos porque las cosas no salieron como ellos querían o como ellos pensaban. Y ese es un reto, ¿verdad? ¿Qué haces cuando las cosas no salen como querías o como pensabas? ¿Aún así vas a glorificar a Dios? ¿O te vas a ensimismar? Y vas a decir: ay, pobrecito de mí. O no, Dios la trae contra mí, me abandonó. No. ¿Qué vas a hacer? Ese es el reto, ¿verdad? Qué fácil es alabar a Dios cuando las cosas salen como queremos. Pero ¿y si no? ¿Estás dispuesto a alabar a Dios aún así? ¿A darle gracias a Dios aún así? Ese es el reto. Cerrando ya con el estudio de hoy, hemos visto cómo Dios ha confirmado el liderazgo de Aarón a través de este desierto, y lo mismo quiere hacer Dios en tus desiertos, en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones. Dios quiere forjar en ti esto mismo. Vimos 3 puntos. Primero, el liderazgo que busca el respaldo de Dios. Así como Aarón no buscó defenderse, sino permitió que Dios lo respaldara, ¿verdad? Así también nosotros. ¿A quién queremos agradar? ¿De quién queremos que nos respalde? Punto número 2, vimos: da buen fruto. Jesús mismo nos dijo que por los frutos serían conocidos. No siempre va a ser muy claro que el líder está bien o que el líder está mal, pero Jesús dijo: ve los frutos. Y últimamente tenemos que preguntarnos: ¿qué fruto estoy dando yo? ¿Qué fruto estoy dando en mi vida? Y si no estoy dando el fruto que debería, está bien. Ahora busca una relación personal con Dios, porque de ahí es donde va a salir el fruto. No te voy a decir: pues estás condenado, te vas al infierno porque no estás dando el fruto. Claro que no. La solución es fácil. Busca a Dios todos los días. Busca una relación personal con Él. No es algo del otro mundo, no es algo para los pastores, no es algo para personas que aparentemente son más santas, es algo para ti, para mí. Una relación diaria con el Señor. Y 3, vemos que el liderazgo que florece es un liderazgo que refleja a Cristo. Ante todo, nuestra meta es Cristo. Jesús mismo dijo que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde. Cristo es nuestro modelo a seguir. Él nos dio ejemplo de lo que es vivir rectamente con Dios. Tentado en todo, pero sin pecado. Él mismo nos dio el ejemplo de lo que es amar verdaderamente, porque Él amó personas que no lo amaban y murió por personas que lo aborrecían. Y entre ellos estamos tú y yo, que en algún tiempo estuvimos lejos de Dios. Y aún así Cristo murió por nosotros. ¿Qué mayor ejemplo de amor? Y qué mejor que orar: Dios, ayúdame a reflejar eso también a otros. Él nos dio también el mayor ejemplo de gracia. ¿Por qué? Porque no mereciéndolo, Dios lo levantó de los muertos y nos demostró que Él puede darnos vida eterna con Él, y no lo merecíamos. Eso es gracia. ¿Qué voy a merecer yo? Dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y qué mejor que pedirle a Dios: ayúdame a reflejar esa gracia que también he recibido. Mantengamos los ojos en Cristo entonces, y hagamos de ser como Él, reflejarlo a Él. Si yo puedo ser como Aarón, solo en eso. Aarón en la Biblia nada más está ahí para reflejar a Cristo. Y si yo puedo hacer eso en mi vida, qué bueno. Con eso es todo lo que necesito.
saber que puedo ser un reflejo de Cristo.